En busca de la excelencia por Thomas Peters y Robert Waterman. Capítulo 10. Zapatero a tus zapatos. Página 301. En los años 60, cuando hacían furor los conglomerados de empresas, Jimmy Lin se hallaba en Washington para comparecer ante un comité antimonopolio y explicar por qué aquellos no atentaban contra la libre competencia. Desplegó una gráfica en la que se leía: ¿cuántas personas de LTV, entonces Lin Tenco Bowl, conocen el negocio del acero? Era cuando acababa de comprar Jones & Loughlin. ¿Cuál era la respuesta? En la siguiente gráfica de su exposición aparecía un gran cero rojo. Apuesto a que hoy Jimmy Lin desea que la respuesta no hubiera sido cero, porque cuando Jones & Loughlin se hundió, Lin perdió el dominio de LTV. Esta es una nota de Lou Young, redactor en jefe de Business Week. Texas Instruments tiene ahora unas ventas de $1,000 millones en productos electrónicos de consumo, pero después de un decenio aún no ha podido beneficiarse de ello. TI o Texas Instruments además dejó el negocio de los relojes. Uno de los principales competidores era Casio. Dice un observador de este sector industrial: es realmente muy sencillo. A ningún ingeniero eléctrico formado en la Universidad de Texas se le ocurrió jamás la idea de que una calculadora de $18.95 con alarma electrónica tocaría música de Schubert para despertarlo a uno por la mañana. Sencillamente, eso no entraba en las reglas del juego. Dice un directivo de Hellblade: en el negocio de vinos y licores, no importa el aspecto que tenga el establecimiento. Al vodka Smirnoff no le perjudica que el suelo esté sucio. Uno puede controlar su producto en la fábrica. Lo que sucedió es que compramos una cadena de 5,000 pequeñas fábricas en todo el mundo sin tener experiencia en el manejo de un negocio de esta clase. Se podría escribir mucho sobre este tema, pero nos limitaremos a arañar la superficie. Es un hecho que la mayoría de las absorciones salen mal, o sea, las adquisiciones de una empresa que hace una empresa de otras más pequeñas. No solo no se logran casi nunca los efectos sinergéticos de que tanto hablan muchos ejecutivos, sino que lo más probable es que el resultado sea catastrófico. Frecuentemente, los directivos de la empresa absorbida acaban por marcharse, dejando tras ellos tan solo el caparazón y algunos bienes de equipo devaluados. Y lo que es más importante, las absorciones, incluso las pequeñas, consumen una cantidad excesiva del tiempo de la alta dirección, tiempo que se le roba a la actividad principal. Aunque Conoco es un pariente relativamente cercano, confiamos en que los altos directivos de DuPont dedicarán gran parte de los próximos años a tratar de aprender en qué consiste el negocio del petróleo mientras intentan dominar su nueva absorción. Y eso a pesar, de nuevo una protesta característica, de que Conoco y DuPont han de ser dirigidas por separado.
En primer lugar, tanto el valor de la orientación cualitativa, con gran frecuencia una mezcla de calidad-servicio, orientación hacia las personas e innovación, como el enfoque de la intervención directa están reñidos con las estrategias de diversificación. Estas últimas diluyen el tema cualitativo de la orientación, en parte debido a que la institución absorbida tiene indudablemente distintos valores compartidos, pero también debido a que los temas, incluso los más generales, tales como la calidad, tienden a perder significado cuando la organización se desvía mucho de la ruta trazada. La dirección pierde su intuición. Sencillamente no es creíble que un directivo de electrónica hable de calidad en una empresa de bienes de consumo. Los sistemas de liderazgo de dirección directa y los valores que inculcan solo tienen éxito en la medida en que resulten completamente verosímiles para los subordinados. La credibilidad se consigue casi exclusivamente estando presente. Sin compromiso emocional, sin comprensión del producto, no se acabará con la incredulidad. Nuestro principal descubrimiento es claro y simple. Las empresas que aún ramificándose, ya sea por absorción o por diversificación interna, permanecen fieles a la máxima de zapatero a tus zapatos, superan a las otras en resultados. Las que más éxito tienen son las que se diversifican en torno a una única especialidad. La tecnología de los recubrimientos y adhesivos de 3M, por ejemplo. El segundo grupo, por orden decreciente, comprende las empresas que se ramifican en campos afines. El salto desde las turbinas generadoras de energía eléctrica a los motores de reacción, que es otra turbina, de GE, por ejemplo, General Electric. Las que menos éxito tienen por regla general son las empresas que se diversifican en una amplia variedad de campos. Entre las de este grupo, las absorciones son especialmente propensas al fracaso. Por consiguiente, parece que cierto grado de diversificación sirve de base para la estabilidad a través de la adaptación. Pero que la diversificación a todo trance nunca funciona, sea cual sea su grado. Esto es lo que se deduce al comparar las empresas sobresalientes de nuestro estudio con las que no figuran en la lista. Además, y sorprendentemente en vista de las muchas fusiones que observamos, prácticamente todos los estudios académicos han llegado a la conclusión de que la diversificación no encauzada está abocada al fracaso. Van a fracasar. Por ejemplo, el primer estudio sistemático de la diversificación en las empresas norteamericanas fue publicado en 1962 por Michael Gord, de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Sus datos demostraron la existencia de una ligera correlación positiva entre el número de productos que las empresas añadieron a sus ofertas desde 1939 a 1954 y el aumento de sus ventas en dólares durante el mismo periodo. Pero la diversificación no estaba positivamente relacionada de ningún modo con la rentabilidad. El estudio más exhaustivo sobre las empresas diversificadas lo realizó Richard Rummel de la Universidad de California en Los Ángeles para su tesis doctoral en la Harvard Business School
publicada en 1974 con el título de Strategy, Structure and Economic Performance. Utilizando una amplia muestra de grandes firmas estadounidenses, Rummel comprobó que las empresas con estrategias de diversificación dominante restringida y conexa restringida, 2 de un total de 8 categorías, fueron incuestionablemente las que en conjunto obtenían mejores resultados. ¿Qué significa dominante restringida y conexa restringida? Las categorías dominante restringida y conexa restringida se han diversificado basándose en un punto fuerte, habilidad o recursos determinados asociados con la actividad original dominante de la empresa. La diferencia entre ambas reside en que la categoría dominante restringida está íntimamente vinculada con una determinada especialidad. Por ejemplo, la tecnología de los recubrimientos y adhesivos en 3M, mientras que la variante conexa restringida comprende actividades estrechamente relacionadas, pero quizá diferentes tecnologías. Por ejemplo, una firma de transportes por carretera que decida dedicarse al negocio ferroviario. El transporte terrestre es una característica común a ambas actividades, pero existen sin embargo diferencias tecnológicas sustanciales entre los dos campos. Esto es, la categoría dominante restringida y la categoría conexa restringida. Estas dos estrategias se basan en el concepto de la diversidad controlada. Tal como lo expresa Rummel, las estrategias de estas empresas se basan en dedicarse solamente a aquellos negocios que se fundan en cierta fortaleza o ámbito de competencia principal, extraen fuerza de ella y la aumentan. Aunque dichas firmas desarrollan frecuentemente productos nuevos y se dedican a nuevas actividades, detestan invertir en campos que no les son familiares a la dirección. Añade que estas firmas que destacan por sus resultados fundan sus estrategias de diversificación en determinada competencia o fortaleza dominante, algo que ellas ya poseen. El análisis de Rummel se basó en los resultados de una muestra válida de las 500 empresas de Fortune a lo largo de un periodo de 20 años. Rummel sometió su muestra a 10 análisis financieros, incluidos la tasa anual de crecimiento de las ventas netas, la relación precio-utilidades por acción y el rendimiento después de impuestos del capital invertido. Por citar un par de ejemplos, durante las décadas de los 50 y los 60, las dos categorías de empresas más destacadas por sus resultados lograron un promedio del 14.6% de rendimiento sobre los recursos propios, el 12.4% de rendimiento sobre los recursos totales y tuvieron una relación precio-utilidades por acción de 17.5%. Las dos peores categorías, incluidas una no conexa pasiva, tuvieron 10.2% de rendimiento sobre los recursos propios, 31% menos, 8.6% sobre los recursos totales, 30% menos, y una relación de 14.7% entre el precio y las utilidades por acción, un 16% menos. O sea que no les fue muy bien comparado con la primera estrategia. Todos los hallazgos fueron estadísticamente significativos. Nuestra propia ampliación de los hallazgos de Rummel, realizada por David Anderson,
muestra que esta disparidad aumentó notablemente en los años 70. La principal conclusión de Rummel está bastante clara. Las empresas que se ramifican algo, pero que todavía permanecen fieles a su habilidad principal, a su competencia principal, superan en resultados a todas las demás. Los análisis de Rummel no sugieren que lo sencillo sea lo mejor. Un negocio excesivamente simple que dependa de una única combinación verticalmente integrada es de hecho invariablemente deficiente en cuanto a sus resultados. Vemos, por el contrario, que las empresas que buscan cierta diversificación, una base para la estabilidad a través de la adaptación, y que sin embargo permanecen fieles a la máxima de zapatero a tus zapatos, suelen obtener mejores resultados. El modelo de Rummel puede dar cabida tanto a la necesidad de adaptarse. Las actividades conexas superan a las actividades únicas verticalmente integradas, como al valor para administrar la adaptación en torno a la habilidad principal que la empresa posee. Estudios posteriores han confirmado y reforzado tanto los hallazgos de Gore como los de Rummel. En un estudio publicado en el Journal of Finance en 1975, Robert Haugen y Terence Langevity sopesaron la difundida idea de que las fusiones crean sinergias operativas o estratégicas que no están presentes cuando las firmas pertenecen a propietarios distintos. El criterio que aplicaron para juzgar si las fusiones produjeron sinergias o no fue la rentabilidad para los accionistas. Tras evaluar los efectos sobre el precio de las acciones de 99 fusiones que no hubieran sido dentro de conglomerados y que habían tenido lugar entre 1951 y 1968, Haugen y Langevity concluyeron: y descubrimos pocas pruebas de sinergia en nuestra muestra. Cualquier accionista podría haber obtenido los mismos resultados por sí mismo, combinando en su cartera de valores las acciones de las dos empresas fusionadas en las debidas proporciones. Resultó que el único efecto claro que Haugen y Langevity pudieron confirmar fue un aumento de la variabilidad de las ganancias del accionista en las firmas fusionadas. En otras palabras, invertir en las dos empresas que optaron por fusionar sus activos bajo una única estructura de propiedad del capital resultó ser más arriesgado que invertir en un par de empresas que optaran por permanecer en sus actividades base. Este hallazgo, que otros investigadores han confirmado después, pone en tela de juicio uno de los argumentos fundamentales para las fusiones: la diversificación del riesgo empresarial. A finales de 1981, el Financial Times de Londres publicó un estudio definitivo. Su título sugiere una simpática conclusión: pioneros, los especialistas de la antifusión. En el artículo escrito por el destacado economista Christopher Lawrence, se llega a la conclusión de que las empresas europeas pioneras hicieron más hincapié en la especialización que en la diversificación y prefieren la expansión interna a las fusiones o las absorciones. El estudio comprendía numerosas empresas que han logrado el éxito, como Airbus Industries, Cloud Mediterranee, Daimler-Benz y Nixdorf.
hemos de pedir perdón al lector por someterle a esta avalancha de análisis, a menudo esotéricos. Pero debido a la imperante manía de las fusiones, parece que vale la pena ilustrar exhaustivamente la casi total ausencia de un argumento riguroso en favor de las combinaciones de actividades muy diversificadas. Caso tras caso se demuestra la dificultad de absorber lo desacostumbrado. ITT es un ejemplo clásico. Durante muchos años fue la empresa favorita de la bolsa debido principalmente a su envidiable historial de crecimiento. Harold Ginning fue capaz, gracias a su inteligencia y a su ardua labor, de no perder de vista su vasto imperio. Pero en muchos aspectos, este ya había empezado a desmoronarse antes de que él se marchara. La empresa que Ginning heredó del coronel Sóstenes B., el fundador de ITT, era en su mayor parte una empresa telefónica internacional. Como tal, su mentalidad, que persistió sutilmente bajo Ginning, no concordaba con muchas de las nuevas absorciones, dice un comentarista. Los instrumentos necesarios para dirigir una compañía telefónica en Chile no sirven de mucho para dirigir Continental Baking o los hoteles Sheraton. Uno es de teléfonos y el otro es de servicios o de hoteles. Están separados. Finalmente, incluso la empresa telefónica se vio amenazada cuando el mercado cambió y en lugar de orientar la tecnología norteamericana y europea hacia los países del tercer mundo, se inclinó por lo inusitado de la conmutación electrónica y las comunicaciones vía satélite. Dicho de otro modo, al comienzo de los años 70 se desencadenó una fiebre innovadora en el sector de las telecomunicaciones y los sistemas ITT, incluso en las compañías telefónicas, no estaban preparados para ello. Podríamos seguir, pero el tipo de dificultades experimentadas por ITT es casi la caricatura de los problemas detectados, especialmente en las empresas no conexas. Por ejemplo, el conglomerado de empresas Transamérica, que hasta entonces había cosechado buenos resultados financieros, acumuló grandes pérdidas por sus operaciones cinematográficas con United Artists. La empresa, cuya base está en la administración de instituciones financieras, por ejemplo compañías de seguros, parecía incapaz de asimilar la volatilidad de la administración en la industria cinematográfica. Por supuesto, el problema no se limita a los conglomerados admitidos como tales. En los últimos años hemos visto a las empresas petrolíferas dar traspiés en todo tipo de operaciones de diversificación. Mobil intentó la primera de este tipo entre grandes empresas con la absorción de Mercor, la antigua Montgomery Ward, más algunos retazos. Los hombres del petróleo no entendían el negocio de la venta al por menor y el resultado fue desastroso. En opinión de muchos comentaristas especializados a finales de los años 70, Exxon había sorteado con éxito los escollos que presenta para una gran empresa su introducción en un nuevo campo de actividad. Se la ponía como modelo para todos. Business Week publicó incluso un artículo de portada sobre el supuesto papel de Exxon como futuro competidor gigante de AT&T y de IBM
en el campo de las comunicaciones. Pero ahora, a Exxon Enterprises le ha llegado la hora de las dificultades, por decirlo de un modo suavecito. El experimento de Exxon funcionó bien mientras se hizo a pequeña escala. A los empresarios y pequeñas empresas que Exxon absorbió, se les permitió en conjunto continuar con sus propias actividades. Lograron algunos éxitos singulares, tanto que desgraciadamente resultaron muy visibles para la dirección de la casa matriz. Como consecuencia, Exxon tomó la misma trayectoria que tantos fracasos ha deparado a las grandes empresas al iniciar una nueva actividad y decidió echarles una mano. Rápidamente racionalizó actividades, reuniendo las unidades empresariales en agrupaciones lógicas para conseguir naturalmente la sinergia del mercado. También prestó ayuda financiera. Un alto directivo de tesorería de la casa matriz acudió para ayudar a las pequeñas empresas a organizar su contabilidad. La racionalización fue muy prematura para una empresa con iniciativa. Los empresarios originales abandonaron el barco, se fueron. Lo que quedó fue una infraestructura lenta para un mercado en rápido movimiento. Sin embargo, incluso las correrías menos alejadas de la ruta habitual demuestran la dificultad que entraña la absorción de lo desacostumbrado. Por ejemplo, General Electric tuvo un tremendo éxito al dedicarse a los motores de aviación, y Westinghouse fue un gran fracaso. El fracaso de Westinghouse lo provocó la convicción de que una turbina es siempre una turbina. Trataron de manejar la fabricación de motores de aviación dentro de una organización orientada a la producción de energía. Resulta que las tolerancias y otras cosas por el estilo de las turbinas de aviación son radicalmente distintas de las que rigen para las turbinas utilizadas en la generación de energía eléctrica. Y como no, los aviones andan flotando. Gerhard Newman de General Electric y Jack Parker supieron comprenderlo así y mantuvieron la incipiente actividad de motores de aviación de General Electric fuera de la red de la generación de energía, situándola en un emplazamiento físico distinto en Lyme, Massachusetts. Contrataron ingenieros especializados que entendían las limitaciones del diseño y producción de turbinas de aviación. Tuvieron tanto éxito que sobrepasaron los sueños más ambiciosos de General Electric. En cambio, Westinghouse fracasó. Hoy es fácil observar casos análogos al anterior en la transformación de la industria electromecánica en electrónica. Los procesos mentales típicos de la industria electromecánica se parecen muy poco, evidentemente, a los que rigen en la electrónica. Así, nos encontramos con que ninguno de los que eran principales fabricantes de válvulas de vacío en 1965 se hallaba entre los principales fabricantes de semiconductores en 1975, tan solo 10 años después. Entre los gigantes que cayeron en el camino, incapaces de dar el necesario salto intelectual, figuraban empresas que habían sido modelos de administración en una era anterior, como GE, RCA y Sylvania.
Dos de estas tres estrellas de la electromecánica, GE y RCA, sufrieron desastres similares cuando trataron de entrar en la industria de las computadoras. Muchachitos, ¿qué andaban haciendo allí? En teoría, hubieran debido salvar la brecha que les separaba con solo dar unos pasos. Después de todo, un electrón es un electrón. Pero, en la práctica, para una gran empresa, unos pocos pasos casi siempre representan un salto gigantesco. Si lo ocurrido en la turbina de aviación y la turbina generadora de electricidad de GE y Westinghouse es un caso de actividades estrechamente relacionadas, ¿qué decir de la fusión de National con Pan Am? Esta vez no se podía hablar precisamente de un salto de gigante, ni siquiera de un pequeño cambio de rumbo, pues se trataba exactamente del mismo sector económico, pero no resultó. Pan Am, el gigante de las empresas de servicios aéreos internacionales de transporte de pasajeros, pareció no entender bien la estructura y capacidad en cuanto a rutas interiores de National como línea aérea de enlace para Pan Am. Esta, al parecer, compró varios aviones DC-10 de National que resultaron ser de un tamaño totalmente inadecuado para la estructura de rutas combinadas. Pan Am parecía haber heredado el problema que amenazaba la vida de una de las empresas históricamente importantes de Estados Unidos. La pregunta crucial es, pues, ¿cómo han evitado caer en estas trampas las empresas sobresalientes? La respuesta es sencilla. Las empresas sobresalientes no tantean en aguas desconocidas con ambos pies. Más aún, cuando introducen el dedo gordo de un pie en esas aguas y no les va bien, abandonan rápidamente el experimento. Por regla general, las empresas que destacan por sus resultados han progresado principalmente mediante la diversificación internamente generada, dando un solo paso controlado cada vez. Descubrimos que las empresas sobresalientes actúan como si creyeran filosóficamente en lo que los académicos afirman acerca de la diversificación. Como ya hemos mencionado, Robert Wood Johnson, fundador de J&J, le dijo a su sucesor como principal consejo de despedida: no adquieras nunca empresas que no sepas cómo dirigir. O como dijo Ed Harness, antiguo jefe de P&G, esta empresa nunca ha abandonado su base. Procuramos ser cualquier cosa menos un conglomerado de empresas. Sin embargo, las empresas sobresalientes distan mucho de ser sencillas. 3M tiene más de 50.000 productos e introduce cada año otros 100 sustancialmente nuevos. Como elemento de conexión entre las distintas actividades de la compañía, solo actúa la tecnología básica de los recubrimientos y los adhesivos. Los atributos que mantienen unida a 3M superan en muchos sentidos a los de otras empresas, pero al mismo tiempo son muy característicos. Los altos directivos son principalmente ingenieros químicos. Casi todos ellos han dedicado algún tiempo a la función de ventas y trabajado en aplicaciones prácticas. La habilidad esencial de la empresa, la resolución de problemas de clientes pertenecientes a nichos industriales basados en la tecnología de 3M, emana de la estructura de la alta dirección.
La letanía disciplinaria centrada a la ingeniería química de 3M tiene su parangón en muchas otras empresas sobresalientes. Para triunfar en HP hay que ser ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico para tener éxito en Fluor o Bechtel, o ingeniero aeronáutico para progresar en Boeing, o es director de producto en Procter & Gamble, o ex vendedor en IBM. Estos son los únicos candidatos firmes para el ascenso a la alta dirección. Por consiguiente, en la alta dirección de tales organizaciones tiene una exagerada representación la disciplina específica o existe una amplia capacitación en la principal disciplina funcional de la empresa. He aquí algunos ejemplos. Boeing. Los observadores, se lee en The Wall Street Journal, dicen que la fuerza de Boeing reside en su devoción casi exclusiva al mercado de las compañías aéreas comerciales, del que se deriva casi el 90% de sus ingresos. Otros están muy atareados cazando dólares militares, dice un ejecutivo de líneas aéreas. En Boeing, las compañías aéreas tienen preferencia. Aquí el ejemplo de Fluor. El presidente Bob Fluor comenta: no podemos serlo todo para todo el mundo. Vamos con Walmart. El extraordinario historial de crecimiento de Walmart tiene su origen en una arrolladora estrategia de nicho. Se ha mantenido con firmeza en una docena de estados, siendo fiel a lo que mejor conoce, arrolla a organizaciones mejor financiadas y con mayor experiencia, tales como Kmart en su área de elección. Vamos a ver a la empresa Deere. El director de Deere, Robert Hanson, afirma: nos concentramos en los clientes que conocemos, y añade Forbes: durante años, Deere ha superado a su rival más importante, International Harvester. La fidelidad de Harvester se dividió entre los camiones y la maquinaria eléctrica. Deere, por el contrario, sabía cuál era su actividad, quiénes eran sus clientes y lo que estos clientes deseaban. La empresa Amoco. The Wall Street Journal compara la afortunada estrategia de Amoco con la de sus competidores. La filosofía que ha dictado las gigantescas absorciones petrolíferas de este año es la de que es más barato comprar las reservas de otros que desarrollarlas internamente. Pero en Standard Oil Co. de Indiana no lo consideramos conveniente para nosotros, dice su presidente John Schweringen. Prácticamente todo el crecimiento de las empresas sobresalientes se ha generado en su interior. En las pocas absorciones realizadas se siguió una regla sencilla. Fueron pequeños negocios que podían asimilarse con facilidad sin cambiar el carácter de la organización absorbente, y lo bastante pequeños para que si fracasaba, la empresa pudiera desinvertir o amortizar la inversión sin un perjuicio financiero sustancial. Unas cuantas compañías han tenido éxito en su crecimiento mediante la absorción de empresas, pero aplicando la estrategia de lo pequeño es bello, especialmente Emerson y Beatrice Foods, gigantes que mueven 4.000 y 10.000 millones de dólares
respectivamente, que han crecido principalmente absorbiendo empresas de 20 a 50 millones de dólares. Evidentemente, no creen en la sabiduría con gran frecuencia invocada del principio. La absorción de un negocio de 500 millones de dólares no es más difícil de asimilar que la de uno de 50 millones de dólares. Por consiguiente, es mejor hacer un trato que hacer 10. Emerson y Beatrice exploran constantemente y crecen poco a poco. En los casos en que las pequeñas adquisiciones sean nuevos puntos fuertes, por ejemplo, habilidades en determinado campo que añadir a las actividades esenciales, dejan que esto suceda mediante el intercambio formal y de la difusión natural. Se deja que los nuevos puntos fuertes se filtren en las empresas. Sea que si una empresa pequeña tiene una habilidad, la empresa que la absorbe también la toma como suya. De un modo análogo, constantemente se observan absorciones diminutas en HP o en 3M. Las absorciones suelen ser de empresas de 1 a 10 millones de dólares. A menudo son claros esfuerzos por abrir una ventana a una nueva habilidad, pero con un tamaño lo suficientemente manejable como para permitir una integración rápida y sin dificultades. Pueden considerarse equivalentes a la compra de unos cuantos contratos de trabajo. Por consiguiente, las pequeñas absorciones o incluso avances estratégicos relativamente importantes basados en numerosas absorciones pequeñas pueden dar buen resultado. Esta es, pues en pocas palabras, la actuación de las empresas sobresalientes. Absorben otras empresas, pero adquieren y diversifican de modo experimental. Al comprar una empresa pequeña o iniciar una nueva actividad, lo hacen dando pasos cortos y visibles, con precaución, limitando claramente los riesgos, y están dispuestas a abandonar inmediatamente si la cosa no da resultado. Por consiguiente, esperábamos encontrar numerosas historias de fracasos moderados entre las empresas sobresalientes, y efectivamente así ha ocurrido. Incluso algunos no tan moderados, lo que demuestra que incluso entre las empresas que más destacan por sus resultados, las incursiones de un alcance más que moderado originan problemas con gran frecuencia. De hecho, las empresas sobresalientes pueden tener incluso grandes dificultades al alejarse de su actividad habitual, pues las actitudes que las llevaron a lograr una actuación superior lo hicieron subrayando competencias empresariales de ámbito razonablemente limitado. No hay mejor definidor ni penetrador de nichos industriales modestos de hasta 100 millones de dólares aproximadamente que 3M. Él es experto en esto. Sin embargo, es evidente que hay cosas que ni siquiera 3M puede hacer. He aquí algunos ejemplos de aventuras imprudentes entre las empresas sobresalientes estudiadas por nosotros. La aventura de 3M. 3M no ha sabido de un modo regular explotar su capacidad técnica en el sector de bienes de consumo. Los analistas han sugerido que la atomización de 3M y la personalizada disciplina de la venta industrial inhibe los esfuerzos de promoción gigantescos y se centra en un pequeño número de productos que caracterizan los esfuerzos de mercados de bienes de consumo. Así,
Aunque 3M ha cosechado algunos éxitos, en conjunto sus operaciones en el campo de los bienes de consumo no han sido rentables como el resto de su cartera. En el otro extremo, 3M ha experimentado recientemente algunas dificultades en el terreno de la oficina del futuro. El problema es muy parecido al de los bienes de consumo. Los productos más sofisticados de la oficina del futuro son productos de sistemas. Una vez más, la extraordinaria autonomía de las divisiones de 3M es incoherente con las estrechas conexiones interdivisionales que a menudo requieren los esfuerzos de desarrollo de productos y de venta de sistemas complejos. La aventura de Hewlett Packard. Ya dijimos antes que HP tuvo inicialmente dificultades con la comercialización de sus calculadoras de bolsillo. La historia de HP está estrechamente emparentada con la de 3M. En el de los instrumentos y la electrónica, HP sabe cómo servir al cliente profesional, que es un nicho de modesta magnitud, pero el consumidor de calculadoras de $9.95 está fuera del alcance del saber de HP. Análogamente, el reloj de pulsera electrónico constituyó un desastre para HP. El error es comprensible. HP creyó que la parte electrónica era tan exótica que el consumidor medio la consideraría como algo muy especial. Y se equivocaron. Y los relojes de pulsera de $8.95 de Texas Instruments los derrotaron con un solo dólar. Todas las empresas del sector, una tras otra, han tenido dificultades durante la transición al terreno de la electrónica masiva. National Semiconductor, un comercializador masivo de circuitos integrados, también se estrelló al acercarse al consumidor de nuevo con los relojes. Lo mismo ocurrió con Fairchild Semiconductor. La aventura de Texas Instruments. Ya dijimos antes que a TI le resulta difícil imaginar calculadoras de despertador que toquen piezas de Schubert, lo cual, en cambio, no es obstáculo para el ingeniero electrónico japonés preocupado por el consumidor. Por consiguiente, TI ha tenido frecuentes dificultades en sus operaciones de electrónica para consumo masivo. Parte de los restantes ramos de la electrónica de consumo son rentables, como por ejemplo las máquinas traductoras. Pero uno sospecha que lo son porque la tecnología es todavía lo suficientemente exótica como para proporcionar una ventaja relativa. Cuando los circuitos de conversación de estado sólida se conviertan en algo común, como ocurre con los circuitos integrados que hacen sonar los relojes de pulsera y las calculadoras de bolsillo, TI quizás se doblegue una vez más ante el reto japonés. La aventura de Procter & Gamble. Un comentarista observa que Procter & Gamble ha tenido dificultades con las vueltas y revueltas dictadas exclusivamente por las modas y las tendencias actuales del ramo de los bienes de consumo. Procter & Gamble se ha propuesto siempre la calidad como meta por encima de todo. No introduce un nuevo producto ni reformula otro anterior, sin tener la certeza de que ofrece una ventaja determinada. Así, un observador que viene estudiando dicha firma desde hace tiempo señala que, en el ramo de los dentríficos, Procter & Gamble
tuvo dificultades al añadir las pequeñas bandas verdes que se vendieron también en los últimos años. Además, ha gastado centenares de millones de dólares intentando lanzar las papas fritas Pringles, a pesar de los continuos fracasos sufridos en esta actividad. Una vez más, la anécdota refleja la firme lealtad de la empresa a la calidad en contraposición a las artimañas. Las papas Pringles son una idea clásica de Procter & Gamble, observa un competidor. Una papa frita uniforme envasada en una lata bonita y pulcra satisface el sentido de la calidad de Procter & Gamble, aunque desde el punto de vista del gusto del consumidor, es un fracaso evidente. La aventura de Sears. Durante muchos años, Sears Roebuck triunfó bajo la bandera de la calidad a un precio razonable, advirtió la necesidad de subir en su escala y fracasó estrepitosamente. El escritor de temas financieros Gordon Weil concluye: imagínense a McDonald's introduciendo un filete en el menú, aumentando el precio de sus Big Macs y retirando la hamburguesa sencilla. Esa fue la estrategia de crecimiento de Sears. En resumen, lo que Sears intentaba era hacer dos cosas a la vez. Zapatero a tus zapatos. Todos estos ejemplos ponen en tela de juicio, creemos nosotros, la viabilidad de los amplios conglomerados de empresas tan entusiastamente creados en los años 60. Ahora creemos percibir el comienzo de una posible contrarrevolución. Por ejemplo, a finales de 1981, The Wall Street Journal titulaba así un artículo: Colgate se esfuerza en volver a ser la firma que fue hace un decenio. Se desprende de muchas empresas absorbidas y refuerza sus productos tradicionales. El predecesor del director general Kit Crane, David Foster, intentó sin éxito sacar a Colgate de la sombra proyectada por el gigante de la industria Procter & Gamble, absorbiendo empresas de artículos deportivos, productos alimenticios y prendas de vestir. Al realizar este excesivo número de compras, Colgate se las compuso para adquirir con ellas gran cantidad de problemas. Se convirtió en una empresa que utilizaba las utilidades de sus líneas tradicionales de productos para adquirir otras cuyo momento de máxima rentabilidad ya había pasado. El señor Crane impuso una reducción cauterizante. Cercenó la mayoría de las absorciones que por un valor de 925 millones de dólares había hecho Foster, con un costo de por lo menos 96.5 millones de amortizaciones declaradas. Reorganizó también la administración, revisó los presupuestos de publicidad y se dedicó a reforzar las líneas de productos básicos, haciendo nuevo hincapié en la producción y en la rentabilidad. El señor Foster había dicho: uno de los aspectos más interesantes y productivos de la nueva dirección de nuestra empresa es el creciente énfasis en el desarrollo de nuevas categorías de productos distintas de nuestra línea tradicional de productos y en las que el crecimiento del mercado depende por lo general del crecimiento de la población. Las absorciones tenían como denominador común la vanidad, dice un directivo de publicidad. Aparte de Kendall, empresa de suministros médicos, y Riviana, productor de arroz, el resto no valía nada. No valía nada.
Además, los esfuerzos de Colgate por introducir productos nuevos generalmente se fueron a pique durante el régimen de Foster. La empresa solía tomar un atajo en el lanzamiento de nuevos productos. Actuaba como mera distribuidora en lugar de desarrollar sus propios productos. Son errores que Procter & Gamble nunca cometería, dice un antiguo consultor de Colgate. En este mercado uno aprende a fabricar productos sencillos y funcionales, pero Colgate se dedicó a los aditivos. Este caso, exceptuando quizá el posible final feliz de un repliegue a la situación original, es cada vez más corriente. La compañía llega a la conclusión que sus negocios están estancados y decide aventurarse en campos que le son ajenos. No sabe lo que compra. Zapatero a tus zapatos. Adquiere empresas que están en su punto máximo o lo han rebasado ya. Además, no las entiende. Por ejemplo, las absorciones dictadas por la vanidad. Por último, y lo que es peor de todo, el esfuerzo y la atención dedicados a administrar las nuevas absorciones debilitan la vitalidad de la actividad esencial, ya tan valiente. A los nuevos productos, ampliaciones de la línea o reformulaciones de viejos productos, se les elimina o se les somete a reducciones, como en el caso de Colgate, y entonces se inicia la espiral cuesta abajo. Pero el final feliz de las desabsorciones es cada vez un poco más frecuente. En un solo día, a finales de 1980, el New York Times publicaba relatos de desinversiones hechas por Lechon, Textron y GAF. Hoy es muy frecuente encontrar noticias como esas. Por ejemplo, un artículo de Business Week de 1981 indicaba que ITT se había deshecho de 33 empresas desde 1979. En otro artículo de 1981 publicado esta vez en Fortune, se comentaba que Consolidated Foods había liquidado 50 empresas en los últimos 5 años. En un artículo de New York Times se estudiaba la GEC de Gran Bretaña, ahora en plena fiebre de desfusiones. Se cita la siguiente observación de su presidente: se puede decir que las turbinas están relacionadas con los conmutadores, los cuales a su vez tienen relación con los transformadores, que están relacionados con los engranes de control, los cuales a su vez tienen que ver con las lámparas, pero las lámparas no tienen la menor relación directa con las turbinas. La revista Forbes indicaba de nuevo en 1981 que desde 1972 el director general de Monsanto, John Hanley, había sacrificado más de $800 millones en ventas para volver a sus orígenes. Tal vez estos testimonios no representen siquiera una corriente de fondo, sobre todo en un ambiente en que la Comisión Federal de Comercio de la administración Reagan está dando claras señales de que casi todas las clases de fusiones son acertadas. Pero cualquier movimiento de vuelta a los orígenes es sin duda de acuerdo con los estudios que hemos repasado y el mensaje de las empresas sobresalientes. Una buena noticia. Página 314.